Andrea Mantegna fue un pintor que trabajó en la segunda mitad del siglo XV, en el norte de Italia, fundamentalmente en las ciudades de Padua y Mantua. Su arte nos ofrece la mejor muestra del entusiasmo que existía en la época por el arte de la antigua Roma y su historia. En esta escena vemos a Dido, la primera reina de Cartago. Es una de las protagonistas de una de las obras más importantes de toda la historia de la literatura, la Eneida, del poeta romano Virgilio. En este poema, Dido se enamora de Eneas, pero él debe partir para cumplir su misión de fundar Roma. Eso causa el suicidio de Dido. Una razón para pintar una historia de la Eneida era su fuerza dramática y poética. Otra era su origen en la antigüedad romana. Mantegna es uno de los pintores más rigurosos de todo el Renacimiento en su fidelidad a los textos y a las obras de arte de la antigüedad. Fue amigo de algunos de los principales estudiosos de temas antiguos de la época y él mismo estudió las ruinas romanas que se conservaban. Mantegna pintó a Dido preparándose para su suicidio. Detrás de ella vemos su pira funeraria. La espada que sujeta con su mano derecha es la que usará para terminar con su propia vida. El cuadro es exquisito. La precisión de las líneas y la definición de las formas son características de Mantegna. La pose de la mujer se basa en estatuas griegas y romanas. Llama la atención en este cuadro el hecho de que está pintado de un solo color, una mezcla de naranja rojizo y amarillo ocre. Los cuadros de un color eran una especialidad de la época. Se usaban para imitar los relieves romanos. Se basaban en ellos y conocemos este tipo de pintura como grisalla, término que viene del color gris que solían tener este tipo de obras. Esta palabra se usa para describir este cuadro, aunque su color no sea estrictamente el gris, porque lo que este cuadro pretende no es imitar un relieve en piedra, sino en bronce. La cultura del Renacimiento valoraba mucho los desafíos, como por ejemplo la habilidad de un pintor para imitar materiales. En este cuadro vemos a Cristo mostrando las heridas de la crucifixión, que vemos en sus manos y sus pies. Le sujetan dos ángeles, el de rojo es un serafín y el azul es un querubín. La idea de que hay distintos tipos de ángeles se basa en diferentes textos religiosos. Cristo descansa sobre el borde de un sarcófago de tipo romano. Junto a su muñeca derecha se ve que el sarcófago está abierto y es donde será depositado su cuerpo. Sobre el suelo, junto al borde del cuadro, vemos la tapa del sarcófago. Es precioso el paisaje que se extiende hasta el horizonte. La luz del alba ilumina la parte inferior de las nubes. Son las nubes las que complejizan y embellecen el cielo, las que realzan la riqueza de la luz. A la derecha vemos la colina con las tres cruces. La representación del paño que cubre a Cristo es maravillosa. Miremos el trozo de tela que sujeta al ángel de la derecha. Esto es un alarde de su habilidad como pintor. Da la impresión de que Mantegna disfrutó pintando esto. La precisión con la que se representa la anatomía de Jesús, la cuidadosa descripción de la naturaleza, son características del Renacimiento, que valoraba la observación y la precisión, por encima de la representación esquemática de las cosas. Las tres caras expresan dolor y pena, aunque parecen un poco forzadas. A Mantegna le costó pintar esta parte del cuadro. Esto nos recuerda que estamos aún en una fase temprana del Renacimiento. Los seres humanos no aprendemos únicamente de forma individual, lo hacemos también de forma colectiva, y esto lo demuestra la historia del arte. Los pintores del siglo XV aún no podían pintar las expresiones del rostro de la forma enteramente satisfactoria que lograban los pintores de la siguiente generación, gracias a los esfuerzos de Mantegna y de sus contemporáneos. Una paradoja interesante que nos plantea la historia del arte es que nos podemos sentir profundamente emocionados por aspectos de un cuadro que no satisfacían del todo los objetivos de su propio creador. Aquí las figuras son muy rígidas, parecen esculpidas en piedra. Sin duda Mantegna hubiese querido
que pareciesen más naturales. Pero en el siglo XV los pintores aún no habían aprendido cómo hacerlo. Sin embargo, si observamos con detalle, la rigidez de las figuras las dota de monumentalidad. Parecen mayores de lo que son, y el cuadro solo mide 65 centímetros de alto. También las hace parecer distantes en el tiempo, eternas. Esta es la Cámara Picta, o Sala Pintada, una sala del Palacio Ducal de Mantua, en cuyas paredes Mantegna pintó unos paisajes y unas personas. En esta sala da la sensación de que el techo y las paredes se abren al cielo y al campo. Es una obra maestra del ilusionismo pictórico. Nos vamos a centrar únicamente en el techo. Vemos pintada una abertura circular y a través de ella vemos el cielo. Las figuras se sostienen con una baranda como una balaustrada. Si no lo hicieran, caerían sobre nosotros. Algunas de las cosas que vemos sí parece que se van a caer. Miremos el gran macetero con plantas a la izquierda. Apenas se sujeta sobre un palo que se puede caer en cualquier momento. En el lado contrario, uno de los niños sujeta una manzana que también se podría caer. Algunas de las personas que se asoman a la baranda sonríen. Está claro que Mantegna tenía sentido del humor, que se divertía, que jugaba. Al margen del humor, aquí está sucediendo algo importante. Mediante los efectos que hemos descrito, el pintor consigue llamar nuestra atención. Nos transforma en espectadores activos, hace que estemos alerta. Al conectar con nosotros de esta manera, el pintor logra dos cosas. En primer lugar, consigue que centremos toda nuestra atención en lo que él está pintando. Y en segundo lugar, consigue que admiremos su habilidad como pintor, que nos asombre su facilidad para jugar con nuestros sentidos. Esto es importante para la historia del arte. Futuras generaciones de artistas, especialmente en el siglo XVII, recogerán el testimonio de Mantegna, buscarán como él que conectemos con su obra y que nos admire su capacidad para crear ilusiones. Por último, una idea que quiero compartir. El conjunto de obras de un artista constituye un mundo que es diferente del que habitábamos. Dialoga con él. Esta idea tan sencilla nos recuerda que el arte enriquece enormemente nuestras vidas. Las transforma. Es que nuestra esencia no es lo terrenal o cotidiano solamente, sino algo evidentemente más profundo que subyace la superficie. En lugar de conocer un solo mundo, ahora es ese mundo el que cambia, se transforma. Algunos artistas lograrán conectarse con nosotros más que otros. Algunos artistas nos cambiarán la vida de una vez y para siempre, y nuestro mundo ya será, de una vez y para siempre, compartido con ese artista con el que nos conectamos una vez. Durante estos videos recorreremos como puertas del pasillo de la historia del arte mundos que esos artistas crearon. Acabamos de pasar un rato en el mundo visual de Mantegna.